Hola a todos, les habla Ricardo Serrano en una nueva nota para este canal, su canal de YouTube, Un Venezolano Informa, en la que en esta ocasión la información se genera y se produce en Argentina, porque en este país, con el nuevo gobierno de Mauricio Macri, que ya no es tan nuevo, se han aplicado una serie de políticas económicas que han devenido en una pérdida de popularidad para el presidente Mauricio Macri. Y esto implicaría un revés político muy grande para su gobierno. La justicia argentina pareciera estar exacerbando, y también el gobierno, una especie de conflicto de poderes entre el poder ejecutivo y el poder judicial. Un poder judicial que de alguna manera tiene una mayoría conservadora, tiene una mayoría que proviene del estamento y de la élite política, judicial e institucional del kirchnerismo, que ahora se opone al liberalismo del gobierno de Mauricio Macri, porque el Supremo argentino, la justicia argentina, anuló el llamado tarifazo del gas del 1000%, porque en Argentina la política asumada o sumada a la de los despidos masivos para recortar empleados en la administración pública, reducir el gasto público, aumentar impuestos y no saldar deudas ni pagos de nóminas con respecto a pasivos laborales que estaban presentes desde el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y que le corresponde al gobierno de Macri cancelar, han generado una serie de protestas y ahora se han exacerbado y han hecho de Argentina un país con muchas protestas debido a la gota que derramó el vaso. Y esa gota fue el anuncio del tarifazo o aumento súbito y muy exorbitante de las tarifas o precios de los servicios públicos entre el 1%. Justicia de Argentina gastó un golpe al gobierno de Macri en una medida clave y muy polémica. Lo informa el diario El País de España, porque se ha producido un golpe durísimo de la justicia argentina al gobierno de Mauricio Macri. La Corte Suprema de Justicia, el máximo organismo judicial en el país, en una sentencia inapelable y definitiva, frenó el enorme aumento de las tarifas de gas de hasta el 1000% decretado por el gobierno de Mauricio Macri. Los cuatro integrantes del máximo tribunal dispusieron por unanimidad retrotraer las tarifas a los precios vigentes en marzo, antes de la subida para los usuarios residenciales que consumen alrededor del 26% del total del gas. La industria, la principal consumidora, sí sufrirá las subidas, pero es probable que se abra a un nuevo proceso judicial de resultado incierto. La decisión judicial supone un duro golpe al Ejecutivo en una medida clave para el desarrollo de su plan económico, pero que contaba con una importante oposición ciudadana y social. El plan económico de Macri se basa primordialmente en aplicar políticas liberales que están configuradas bajo las premisas de la reducción del gasto público, la recaudación impositiva aumentada y también recortes en la administración pública para tratar de originar un proceso de transición hacia la privatización del mercado laboral argentino, pero eso no implicaría que el sector público desaparecería, sino una especie de alianza entre el sector público y el sector privado para una economía mixta y un mercado laboral mixto que implique el libre mercado, pero siempre con una administración pública que pueda de alguna manera tener participación en asuntos sindicales, por ejemplo, pero el aumento de las tarifas del gas ha afectado a los sindicatos, ha afectado a la empresa del gas, y al retrotraer por unanimidad estos precios, aplicando una sentencia que es inapelable por el consenso judicial y jurídico al cual se llegó, entonces pareciera que Macri está entre la espada y la pared, porque la sociedad argentina, la población argentina, sigue presionando. La Corte tumba la subida del gas, pero otras decretadas por Macri como la luz, el agua, los transportes también están sometidas a procesos judiciales, porque no solamente se está llevando a cabo o se está procesando en la justicia argentina esta subida del gas o este tarifazo en el gas, sino también en la electricidad, el agua y el transporte, donde también aumentaron los costos. El gobierno aplicó un tarifazo, un aumento en los servicios públicos que fue suspendido por una orden judicial. Pero hay que recordar muchos datos o una serie de datos que son importantísimos, debido a que el gobierno de Macri ha decidido aumentar las tarifas de los servicios públicos. Es necesario entender si eso es positivo o negativo para la economía. Por un lado, se vislumbra como positivo debido a que al aumentar los servicios públicos de alguna manera se genera mayor rentabilidad en la empresa o el conjunto de empresas que abarcan estos sectores, y al generarles rentabilidad o al generarles más ingresos,
hay posibilidades de que esos fondos sean recaudados por el Estado en sus arcas para destinarlos a políticas de inversión, de liberalización del mercado y también de atracción de inversión extranjera para crear puestos de empleo. Pero puede resultar negativo debido a que reduce el poder adquisitivo de los argentinos, debido a que aumenta la posibilidad de que estas empresas experimenten una caída en su demanda o incluso en los ingresos también, porque muchas personas en Argentina no pueden pagar estos aumentos, ya que por un aspecto la inflación de más del 20% en Argentina, la devaluación del peso argentino con respecto al dólar ha hecho que la economía se debilite y esté en altas y bajas, pero ahora con la solvencia de la deuda de los fondos buitre, el dólar o el peso argentino ha repuntado un poco con respecto al dólar, aunque aún sigue en desventaja. Esto ha hecho que la inflación se mantenga allí, pero aún así hay, y aún así no es muy rentable transar en pesos argentinos como si lo es transar en dólares. Por este motivo, y entendiendo que los servicios públicos en Argentina son de alguna manera calculados con base en el dólar y en el cepo cambiario que liberó Mauricio Macri, tienden a ser los costos muy volátiles, tienden a ser muy altos, y al aplicarlo a los usuarios residenciales que consumen alrededor del 26% del total, implica que cerca de un 30-40% en ese rango de la población argentina debe pagar estos aumentos. Una población o un segmento de la población, incluso más todavía, estaba acostumbrado a los subsidios del gobierno kirchnerista, primero con Néstor Kirchner y luego aún más con Cristina Fernández de Kirchner, subsidios a los servicios públicos costeados con los gastos con el gasto público de los fondos del Estado, políticas más orientadas al centro socialismo o a la centroizquierda, políticas más socialistas, con subsidios que eran de 16 mil millones de dólares, y Macri decidió recortarlos a la mitad, es decir que ahora los argentinos deberán pagar más de la mitad o la otra mitad que no pagaban debido a que les era subsidiada por el Estado. Ahora el gobierno solamente subsidiará 8 mil millones de dólares o dará 8 mil millones de dólares en subsidios en total a los servicios públicos cuando antes eran de 16 mil millones de dólares. Ese diferencial calculado en dólares o convertido a pesos argentinos representa una cifra exorbitante en subsidios que ya no estarán y que debe ser ahora cubierto por el bolsillo y el ingreso de los ciudadanos argentinos. Por ello es que las tarifas de los servicios públicos se cuadruplicaron en Argentina y la Corte se vio obligada a intervenir en el caso y ordenó cancelar los aumentos de retroactivos. Al retrotraer los efectos, falló en contra de los aumentos, frenó el aumento de las tarifas del gas, y ahora Mauricio Macri está en la indecisión de si aplicar la medida o seguir aplicándola para de alguna manera canalizar fondos necesarios para sus políticas de inversión o en su defecto mantener los subsidios y buscar otros canales de inversión mediante la emisión de bonos o incluso amplitud del mercado o de diversificación desarrollando el mercado del turismo u otra política en la que trate de importar materia prima para procesarla y exportarla y canalizar recursos mediante la exportación y la cotización de materias primas provenientes de Brasil, provenientes de China, países importantes que tienen relación comercial con Argentina. Eso es lo que podría hacer Macri en caso de que no se sigan aplicando las medidas del tarifazo, por ejemplo del gas del más del 1000%, como parece que así será debido al descontento social que hay en Argentina con respecto a esto, y el gobierno de Macri tiene tanto a la población en contra en este aspecto como al Poder Judicial en contra. Por ello lo más eventual o lo más factible es que se mantengan los subsidios, Macri busque otros canales de captación de recursos a través del procesamiento de materias primas, la reventa de materias primas en el mercado a precio con valor de mercado, o incluso diversificando la economía, desarrollando el turismo, pero manteniendo los subsidios para que el poder adquisitivo del argentino no caiga más debido a la devaluación del peso con respecto al dólar, la inflación que hay en el país y el debilitamiento sin duda alguna del peso argentino, que ahora tendrá que saldar, si se mantiene el aumento con la luz, el agua y el transporte, si no son frenados por el Poder Judicial, tendrán que saldar 8 mil millones de dólares convertidos a pesos en subsidios que ya no estarán porque fueron recortados por el presidente Mauricio Macri. Así están las cosas en la economía austral, la economía del polo del cono sur, la economía
de Argentina.